diciendo también rotundamente que no, eso que se describía no era delito, por consiguiente no podía ser objeto de una denuncia penal. Tilda, te agradecemos mucho el contacto, muchísimas gracias, buenas noches. No, al contrario, hasta pronto. Juan, te había interrumpido, perdón. No, Volvemos al paro. No, te claro, interrumpí. decía eso, es decir, es llamativo que estas centrales de trabajadores no estén ocupados y preocupados por los salarios más bajos, por las actividades que tienen menos ingresos, llámese comercio, trabajadores domésticos. Es decir, nuestro gobierno es el que ha trabajado en poderle darle derechos que no tenían las trabajadoras domésticas. Bueno, esa es una demanda de Meso, de que muchas veces la CGT no le da mucha pelota a los excluidos, a los que no están sindicalizados. La crítica es porque no aportan a los sindicatos. No es así, perdón, pero no es así. La agenda de la CGT, que ya es antigua, nosotros hemos estado aquí denunciando estas mismas cosas. La última acción directa fue una marcha a Córdoba 720, al edificio central de ANSES, en octubre del año pasado. ¿Por qué esto? Porque el segundo punto de importancia, o quizás el primero, es un aumento de emergencia para los jubilados y pensionados, que por supuesto en mi caso me toca muy de cerca, soy el secretario general de los trabajadores de ANSES. Entonces, a mí también me duele que este proceso político al cual acompañé hasta el 2011, y que empezó tan bien, porque la verdad empezó muy bien, recuperamos la jubilación pública. Ahora, digo, Moyano nunca se fue a una FJP, Cristina y Néstor estaban en una FJP, y Néstor tuvo la grandeza de querer él pero ser... Moyano nunca recuperó. Perdóname, no terminé. ¿Qué tiene que ver? Está mezclando Moyano recuperó... ¿Qué tiene que ver? Moyano recuperó el sistema público. FJP fue el gobierno. El gobierno lo hizo por caja. Y yo lo comprendo. El gobierno lo hizo por la caja. En cambio nosotros veníamos peleando desde el año 93 por este tema. Y Moyano se agregó en el 95. Así que, muchachos, eso lo viví yo, nadie me lo puede contar. Pero que tomó la decisión de recuperar, ¿quién fue? Y nosotros estuvimos al lado. Sí, pero se murió. Bueno, ¿qué tiene que se murió. ver? Y cuando se murió Néstor, se murió el modelo, muchachos. Se murió. Hace 4 años que el modelo tomó otra característica. Y con respecto a lo que dice Juan sobre los trabajadores... alguien del modelo. Hay un dato, Rolando, que yo quiero comentar. A ver, vos qué opinás. De cada 100 pesos de salario formal, el 20% de trabajadores que más ganan, acá está Delgado que podrá corroborarlo o no, se apropia de cada 100 pesos de 42. ¿De cuánto se apropia el 20% que menos gana de trabajadores formales? De 4 pesos. Esa es la estructura salarial. Si se apropia, yo no te puedo permitir que vos digas que los trabajadores se apropian. Eso es una cuestión. Los trabajadores trabajan. Y Cristóbal López no paga. Contestame por qué ustedes sostienen una estructura salarial donde todos los empresarios de ustedes no pagan. Ustedes se llevaron durante 4 años la parte más grande de la torta y están haciendo pagarle a los trabajadores la miseria de ustedes. Néstor Kirchner le dejó 50.000 millones de dólares y ustedes los dilapidaron, muchachos, y van a tener que dar cuentas de eso. Y por supuesto, porque vos sos un mercenario de esto. Claro, los trabajadores ponemos el hombro y vos vivís nosotros. Vos vivís del discursito. Anda a cobrar la casa de gobierno. Yo vivo del laburo. Tengo 43 años de aporte. Hagamos la discusión personal. Es un privilegiado el trabajador que gana 12.300 pesos, porque ese trabajador que gana de bolsillo 2.300 pesos paga ganancias, realmente da mucha bronca a muchos trabajadores seguramente, porque hoy no puede ser que después de 12 años de este gobierno dicen un tercio de trabajadores no registrados, por supuesto, el 50% gana menos de 5.500 pesos, por supuesto, y saben, y dicen que este impuesto al salario, que es un robo al bolsillo de los trabajadores, que aquellos trabajadores que pueden ganar un poquito más de lo que es la canasta familiar. Nosotros luchamos por un salario mínimo que cubra la canasta familiar. Este es un impuesto al trabajador que gana un poquito más de la canasta familiar. Bueno, entonces, una sola cosa más. Entonces, lo no que se apropia, decir, dice. Con el dinero que se le beneficia a las empresas a este gobierno. Por favor, eso es la primera vez que no me hagan el diálogo individual. Los 30.000 millones del presupuesto. Rolando, 30.000 millones del presupuesto son exenciones impositivas a los empresarios de este gobierno. Con eso, esa es la misma cantidad que se destina a la asignación universal por hijo. Entonces, que no nos vengan a mentir que el dinero que le roban a los trabajadores, que pueden cobrar un poquito más, y por supuesto, los trabajadores deberían estar en otras situaciones, y es responsabilidad de este gobierno y también de las centrales sindicales que no pelean por los reclamos de los trabajadores en forma consecuente. Es lo que más puede. ¿Podría ser otra cosa con ganancias? Llama la atención que después de media hora de debate no estemos hablando del problema central que ha generado Para eso te traje.
que es la inflación. Hace 8 años que... Ah, no, Argentina... ganancias. No, Te bueno. traje por ganancias, me corre con la inflación. Bueno, que ese es el problema. No, pero El problema es la inflación, con además un gobierno que se ha negado sistemáticamente a discutir y a poner en marcha una reforma tributaria profunda en la Argentina. El impuesto a las ganancias, que debería ser un impuesto progresivo, que el que más gana, más paga, hoy se ha convertido en un impuesto claramente injusto, ineficiente y regresivo. Dos inequidades básicas. Aquel que compra a una empresa por $1.000.000 y la vende en el mismo ejercicio fiscal por 2, por ese $1.000.000 no paga impuesto a las ganancias. Un trabajador que gana $15.000 paga impuesto a las ganancias. La verdad, por otro lado, tenés a un director de una compañía X que tiene una empleada doméstica que puede deducir de su propio impuesto personal el salario de esa empleada, ¿sí? Y por otro lado, tenés aquella familia que alquila y que cobra, supongamos, $20.000 en un caso hipotético. Y que no puede deducir y no el puede alquiler. deducir el alquiler. O sea, a ver, este gobierno lo que ha hecho es cristalizar un esquema tributario que viene de la época de Machinea y de Cavallo. Sí, bueno, y otro tema, digo, para ponerlo bien claro, una persona que gana $15.000, que gana $16.000 y que paga impuestos a las ganancias, paga casi 2 salarios al año de impuestos a las ganancias. Esa persona además tiene que pagar alquiler, tiene que sostener una familia, y esos son los trabajadores que mejor están y que son beneficiados. El resto ni siquiera a duras penas llega a la canasta básica. Y quiero decir otra cosa, en Argentina ha crecido un sindicalismo, han crecido los trabajadores y las trabajadoras que no se sienten representados por las mismas centrales obreras, los mismos dirigentes que hasta el 2011 eran aliados del gobierno. Y además ha crecido y lamentablemente se mantiene un núcleo duro de pobreza del que nadie habla, que son los trabajadores desocupados. Los que tienen que trabajar en las cooperativas Argentina Trabaja y los que lamentablemente tienen que hacer piquete porque no tienen paro, porque no pueden hacer paro. ¿Y sabes por qué? Porque no trabajan. Y este gobierno de ese núcleo duro de pobreza y del trabajo no registrado no se termina de hacer cargo. No se hacen cargo porque los niegan. ¿Y por qué los niegan? Porque según ellos, contar a los pobres estigmatiza a los pobres. Los que estigmatizan la pobreza, no los pobres. Sin embargo, uno puede decir que el desempleo no se ha desatado. El desempleo no se ha desatado. Todos los que recordamos años anteriores sabemos que cuando el desempleo se mueve un poquito, la gente sale a la calle. ¿Pero cuánto ha crecido Argentina? 11 la años, llevaron tasa en pala, china, como dijo Artemio, tasa los china. empresarios. Todavía no podemos discutir el impuesto a los sectores financieros y estamos Y el discutiendo si un trabajador que gana $15.000 y tiene que mantener a su familia es un privilegiado o no es un privilegiado, y además le achacamos la falta de solidaridad de ese trabajador. Pero ¿por qué no son solidarios los que más se beneficiaron con este gobierno? ¿A quién le pedimos solidaridad? Estamos repartiendo la solidaridad entre los pobres y los sectores medios cuando son los más privilegiados los que se beneficiaron. La verdad que es una falta de respeto. Ese discurso de la presidenta es una falta de respeto a los trabajadores. Artemio, tus números. No comparto nada porque efectivamente en líneas generales el proceso que se inició en 2003 y que continúa hoy Cristina ha generado mucho estado de bienestar, sobre todo para los sectores populares. El sostenimiento del empleo ustedes lo dicen fácil, pero la verdad que sostener niveles de empleo como los que sostiene el gobierno en medio de una crisis regional, bueno, Delgado, regional y planetaria, de la envergadura que tiene hoy el mundo. Desempleo en la región es menor al de la Argentina. Me parece a mí que no es un poco mérito. En los 90, con una crisis muy pequeña, entre 94 y 95, la tequila, el desempleo pasó de 10 puntos a 18. Pero estamos en otro momento. Con todos los gurúes que hoy dicen enfrente qué es lo que hay que hacer para... Acá, desde la crisis, el lema del desempleo no solo no sube, sino que bajó de 9 a 6.9. ¿A vos te parece que es poco mérito? Por supuesto que me parece que es un mérito la verdad importante. Que compararlo niveles de con América consumo se sostiene, inflación a la baja. Todos sabemos que la inflación este año va a estar por debajo del 20. Hay que decirlo, hay que tomar nota de lo que efectivamente acontece. Ustedes toman decisiones en función de las editoriales de los diarios, restituyendo los aportes patronales que quitó Caballo, se podría dar el 82%. Tenés que seguir datos fehacientes. Vos tomás, tenés un micromundo construido y lo repetís a voluntad sin tomar nota de lo que sucede. Vamos a hacer un poco de números. Siempre lo mismo. Me interesaba ese no, me interesaba esa comparación con América Latina. Claramente, a ver, el gobierno le echa la culpa al mundo de... No le echa la culpa. La desaceleración de Brasil no impacta en las exportaciones argentinas. No le echa la culpa. Por supuesto, impacta. ¿No hay crisis en la eurozona? Pero el desempleo... Pero Artemio, el desempleo de China... Pero ¿por qué Artemio, Artemio, como hicieron con la evaluación del año pasado? Vamos con los números de América Latina, dale.
el desempleo en América Latina es inferior al de la Argentina. Dato incontrastable. ¿sí? Perdóname. No, pero déjame hablar, Artemio. Pero Nos ponemos contentos porque supuestamente la inflación es 25%, supuestamente. ¿Pero de qué niveles Esperá, arrancamos y el año pasado nosotros? Mirá lo que crecimos estás 0. diciendo. Y el año crecimos 0, pero Artemio, Artemio, ¿por qué no la cortás, número del querido? INDEC. Artemio López. El año pasado el Artemio, INDEC dijo querido, 25%. Espera, vamos a A ordenar ver, esto, porque esto es Hugo, una ahí me- vergüenza. Pero hablemos El señor hablemos de Artemio números. López, el señor Artemio López, que se pasó dibujando encuestas. ahí Sí, está, que es te una pasaste agresión dibujando personal. encuestas Es en una- mesas una que he agresión visto. personal. Ahora, no, Artemio. Ustedes Además no de tienen eso, argumentos y atacan a las Mira, personas. no sé quién son ustedes. Es la realidad. Vos, Mira, Artemio. vos sos el Frente Renovador que te contrata. ¿Quién es otra cosa? Disculpame, a mí sos? contra el Mirá Frente lo que me Renovador, dice, no se mirá, le me pregunta mata el quién es, tipo, quién contra es. el problema Pero, que pero, hay por contra la favor. vamos a mata. discutir con argumentos, por favor. Provocadores, yo no acepto. Mira, Vos yo me sos voy de la que mesa, está ¿sabes por provocando qué? sos vos. Porque sos un No, provocador. bueno, el que está provocando sos No, vos. No, querido, vamos a hacer un poco de argumentos, orden, vos Hugo. sos Vamos, el a ver, Y tu juego es provocar y no dejar hablar al resto. No, o sea, para nada. deja Yo hablar estoy al dando resto datos. Bien, o dejá, levantemos la dejá, mesa que se dejalo hablar, quede dejalo Artemio. hablar. Bueno, Dejalo pero hablar, es una dale. agresión. Hugo, ¿qué me No, decías? yo no tengo nada que decir. Me parece que es una vergüenza lo que hace. Es una agresión. A mí no, a mí me parece que está bien. Bueno, Bueno, volvamos a los números del el que desempleo. estaba hablando es Delgado. disculpame. Desempleo, a ver, en la cuestión del desempleo en América Latina, donde la ecuación que hace el gobierno siempre es hay que sacrificar un poco de punto de inflación para no perder el empleo. Eso es una mentira absoluta, eso es viejo, queda en ningún país del mundo hay problemas de inflación. América Latina tiene mucha menos inflación y mucho menos desempleo que la Argentina. Digo, hablemos en serio con los números en la mano, digo, no. Y de vuelta, el gobierno se pone contento, el equipo económico, el ministro de Economía se pone contento porque el año pasado el INDEC dijo que crecimos 0,5%. Todos los economistas sabemos que tuvimos una leve recesión, 2%, supongamos que le damos. Y la inflación fue oficial del 25%. Entonces, la economía no está funcionando, señores. Hay un problema económico básico. Una economía que no crece y que tiene 25% de inflación, tiene un problema. Y la responsabilidad de la inflación y del crecimiento ¿Es el del límite del Estado. modelo? Pero por supuesto que es el límite. A ver, ¿por qué nos quedamos sin dólares, Rolando? ¿Por qué hay cepo? Porque se han hecho las cosas mal, producto de que no hemos atacado a partir de la intervención de Moreno en el INDEC en enero del 2007 la inflación. Cuando uno ve estos números y escucha a Massa diciendo, bueno, nosotros podemos levantar ganancias, Por supuesto. ¿cómo hacen? Bueno, por supuesto. A ver, ¿Es nosotros promesa de creemos- campaña o no, real? No. A ver, Mirá que después alguien va a tener el video, ahora las cosas se graban. ahora, pero nosotros en la campaña del 2013 dijimos que había que elevar el mínimo no imponible. El gobierno lo elevó en el 2013 porque entre las PASO, que había perdido, y las generales, tomó la Lo decisión... llevó a los famosos 15.000 pesos. A los famosos 15.000 pesos, ¿sí? Perdió las elecciones, nosotros propusimos el año pasado un nuevo aumento del mínimo no imponible, ya modificando escalas y modificando deducciones, modificando el sistema integral del impuesto. No fuimos escuchados, el gobierno a fin de año solamente con el tema del aguinaldo o del medio aguinaldo hizo alguna corrección y este año con el mismo tema. A ver, si el gobierno lo podía hacer en el 2013, ¿por qué no lo puede hacer ahora? Porque además, creo que lo decía Vicky antes, el gobierno se niega a gravar, entre otras cosas, actividades hoy no grabadas como la renta financiera. En el presupuesto nacional, Bueno, lo yo que diría, no se recauda... En ese caso me pongo al lado del gobierno y digo, mirá, hasta acá llegamos, porque no se puede más contra los grupos económicos. ¿Por O qué? sea, El juego... Porque Pero, a ver, la práctica- pero ¿te parece justo que aquel que compra y vende El gobierno, una empresa la mayoría lo corre por que derecha. compra y vende acciones y gana lícitamente, no paga impuestos a las ganancias en la Argentina? ¿Por qué? Pero eso está No, bueno, perfecto. bueno, Ahora, no, pero está perfecto. está la correlación de fuerzas para ir a imponer una no ley sé. así. Rolando, la Vos la carta votarías, vos también, judicial, pero la ¿cuántas carta más la judicial no votarías? paga La ganancias, por correlación de ejemplo. fuerzas está cuando la sociedad ve que hay una medida justa. El juego no está grabado. ¿Quién se beneficia El juego con que está grabado, esté grabado? exactamente, Por exactamente. ejemplo. ¿Por qué no le empezamos a tocar el bolsillo a los pequeños sectores que más se privilegiaron? Si no son la mayoría. Pero porque ahí hay un acuerdo. Cuando Cristina va y habla con los sectores financieros y les dice, acá los bancos son los que más han ganado, es cierto, el banco es el que más, los bancos son los sectores que más han ganado, pero entonces no nos mientan y nos digan que este es un modelo obrerista, porque no lo es. Juan, Pero nadie dice que es un modelo ve, obrerista. Juan, No, es decir, evidentemente lo que me parece que sería bueno poner en la mesa para la discusión es algo en virtud que se ha manifestado, lo dijo Delgado, lo dijo, bueno, Delgado todavía no se pone de acuerdo con Nielsen en relación a ¿Por qué? qué modelo económico quieren. ¿Por qué? Y porque lo ¿Por qué? reprendió Massa el otro día, dijeron, bueno, Porque Nielsen... Nielsen no sí. forma parte del equipo económico, Bien. Nielsen es candidato Bueno, a jefe de gobierno. Perfecto. Bueno, Está pero yendo muy bien. opinó No, Delgado, Juan, lo que está yo bien quiero lo que decir dice. en Dijo relación que a había que esto- devaluar. Claro, exacto. Lo Lo que decís yo vos. quiero decir en relación a esto es, Lo decís vos. evidentemente, Nielsen, no yo. en economías
como la nuestra, de países en desarrollo, lo que nosotros tenemos que poner el acento, donde hay que poner todas las energías, es en el mantenimiento del empleo, es cuidando el empleo. Por supuesto que lo ideal sería bajar la inflación. Incluso lo que hemos visto durante el ejercicio 2014 y los primeros meses de este año es que hay un crecimiento de la desaceleración de los índices de inflación. Entonces, evidentemente, hay recetas mágicas que traen los candidatos, que tienen únicamente un objetivo de quedar bien ante los medios de comunicación, de quedar bien ante el electorado, pero son irresponsables en relación a cuál sería la fórmula integral en relación a los temas pendientes de la economía. Por supuesto que nosotros tenemos un objetivo principal y primario, que es la reindustrialización de la Argentina, en la cual venimos bregando y confrontando con quien tenemos que confrontar. Lo que me llama la atención es la posición de la izquierda teórica, de que nunca gobernó, de que prefirieron estar del lado de los Wiener o de aquellos que, digamos, directamente se han bajado de las elecciones, y cuando tenían que defender codo a codo con nosotros los intereses de los trabajadores y del pueblo para seguir ganando espacio para la construcción del poder político que combate y que confronta el poder económico concentrado, han preferido estar en otras historias mágicas a los grandes empresarios. Pero ahora este gobierno ha estado del lado de los bancos y de Monsanto. ¿De qué sector me Quiero sumar ahora a los encuestadores para ver, olvidémonos de los candidatos y de los números, Hugo, Analía, ¿qué les dice la gente en los estudios cualitativos respecto de cambio, continuidad? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia el electorado de la mayoría? ¿Van hacia un cambio hacia la derecha, hacia la izquierda? ¿Qué es lo que reclama la corriente general de la gente? Mira, a veces las cosas son blancos y negros, pero esta vez no es blanco y negro. Eso es lo que me gusta, complicado. No es blanco y negro. No, porque digamos, si vos medís continuidad, cambio, vos tenés más o menos 35 que dice continuidad, 40, depende del momento, y un 60 que te dice cambio. El problema... ¿Cambio para dónde, no? Claro, porque el problema es que hay también un 60% que recupera las políticas sociales del gobierno. Entonces, hay un sector de la población que está pidiendo un cambio, pero te dice, espera, resolveme el tema de la inseguridad, resolveme el tema del trabajo informal, resolveme el tema de la inflación, pero las políticas sociales, déjamelas. O sea que pide una segunda generación de reformas. Sí. Y después tenés los otros que te dicen, no, yo con este gobierno me parece que es autoritario, no lo quiero ver, ni pero disfrazado de ¿sabés gaucho? qué? Hay cosas del gobierno que recupero. Por eso, si vos te fijas, los tres principales candidatos, los tres van al centro. Los tres están yendo al centro, porque están buscando pescar el 60%, porque los costados los tiene, digamos. El gobierno tiene el 30% de la continuidad, lo tiene casi asegurado, sobre todo con Scioli. Macri sería el 30% del antigobierno. Claro, y en el medio está el resto. Mira, nosotros, digamos, la verdad que la continuidad de cambio, como dice Hugo, no es así una dicotomía. Nosotros lo que vemos es que el 70% lo que dice es continuidad. Y de ellos, algunos con cambios. Pero nadie va a querer, en ninguna elección de ningún partido ni en ningún país, la gente vota por la estabilidad total o por ir para atrás, obviamente. Entonces, lo que nosotros vemos, como también bien decía Hugo, es que, bueno, ¿en qué cosas se quiere el cambio, no? Especialmente yo creo que el cambio, lo que la gente más hace más el foco es otro estilo. Cambiame el estilo. Bueno, pero el estilo es decorativo. Bueno, pero, y bueno, una vez que terminemos de discutir el estilo, cuando haya que discutir política, cambio, bueno, me parece que ahí el claro, estilo es marketing. Porque nosotros lo que vemos es que lo estructural, bueno, pero eso es lo que surge, lo estructural, que tiene que ver con los esquemas que tiene, obviamente que todo lo que tiene con la inclusión social, con los derechos y con la vida cotidiana también, ojo, ¿no? Que no es, bueno, eso la gente quiere mantenerlo. Ahora, es verdad, los tres candidatos principales están en el centro. Sí, esto es... Cuando la señora ¿El gobierno vive de viejas glorias? No sé si vive de viejas glorias. Yo creo que el gobierno tuvo gloria cuando escuchó a los trabajadores. Aerolíneas, una lucha de trabajadores. El sistema previsional, una lucha de trabajadores. El petróleo, que tardíamente y lamentablemente no estatizó porque sigue siendo una empresa privada, YPF. O sea, cuando escuchó a los trabajadores, el gobierno se salvó. Ahora, cuando se enquistó, cuando habla de estilo, la señora, yo lo traduzco a estilo de conducción.
se conduce, decía Perón, que algo sabía de esto, desde la persuasión. No se conduce desde el autoritarismo, desde el grito, y mucho menos al movimiento peronista. O se lo conduce conduciéndolo, que es persuadiéndolo, convenciéndolo, o no se lo conduce. Y el gobierno, con la jefa que nos tocó en los últimos 4 años, lamentablemente, yo a nivel personal la aprecio a Cristina, pero evidentemente ha fracasado en su estilo de conducción. Nos ha tratado muy mal. A nosotros no nos fuimos del gobierno, nos echó, directamente nos echó. A mí me dijo, claro, ahora vos representás trabajadores ricos. Esto no pasó ahora, pasó hace 3 años. Y llevo 3 paritarias en ANSES a la baja, Rolando, a la absoluta. Hemos perdido un 50% de capacidad adquisitiva los trabajadores de ANSES. Y humildemente son trabajadores calificados, que estamos enfrentando todo lo que se le ocurre al gobierno, sale por ANSES. Cosas que no deberían salir. Porque ¿para qué está el banco hipotecario? Porque nosotros tenemos que utilizar la plata de los jubilados para darle préstamos inmobiliarios a la clase media, que no está mal, pero no lo tiene que hacer ANSES con la plata de los jubilados. ¿Para qué está el banco hipotecario? No está estatizado, por eso. Para progresar bueno, pero vos eso te lo puede explicar perfectamente Diego Bocia, que lo tiene absolutamente ahora somos bancarios también. Pero la recaudación de ANSES no es solo aporte previsional. Son aportes y contribuciones. La plata de los jubilados es un eslogan. No, ¿cómo eslogan? Es la base de cualquier sistema peronista. ¿Sabés de dónde salió Perón? De la Secretaría de Trabajo y Previsión. Pero vos estás diciendo. Pero compará cómo estaba con el tema de las AFJP. Yo comprendo que esto tiene que ver con la ideología. Cuando se es peronista se sabe que el trabajo y la previsión son las claves hasta financieras de cualquier gobierno. Pero no solo peronista, cualquier gobierno necesita tener el único ahorro que nunca se va a ir del país, es el ahorro de los trabajadores. ¿El gobierno se radicalizó demasiado para el peronismo tradicional? Perdón, no escuché. ¿El gobierno se radicalizó demasiado